Desde que el ser humano comenzó a observar el mundo que lo rodeaba, el conocimiento se convirtió en una forma silenciosa de poder. Mucho antes de que existiera la palabra ciencia, antes incluso de que se escribieran los primeros tratados o se levantaran las primeras academias, ya había hombres y mujeres que miraban el cielo, medían la tierra, contaban los días y aprendían a transformar los materiales que tenían a su alcance. Ese saber primitivo, construido a partir de la experiencia y la repetición, no nació en espacios aislados o neutrales, nació en gran medida de la necesidad de sobrevivir. En los primeros grupos humanos, comprender el entorno significaba saber cuándo migrar, dónde encontrar agua, cómo fabricar herramientas más resistentes y cómo protegerse de otros grupos. El conocimiento no era abstracto, era práctico, inmediato y profundamente ligado a la defensa y al conflicto. Saber lanzar una piedra con mayor precisión, endurecer una punta de madera al fuego o coordinar a un grupo para cazar o combatir marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Así, desde sus formas más tempranas, el saber y la guerra comenzaron a caminar juntos, entrelazados de manera casi imperceptible. Con el paso de los siglos, a medida que las comunidades se volvieron más complejas, el conocimiento empezó a organizarse. Aparecieron los primeros especialistas, quienes sabían construir mejor, quienes entendían los ciclos de las estaciones, quienes podían calcular distancias o anticipar movimientos. En ese contexto, la guerra dejó de ser un enfrentamiento improvisado y se transformó en una actividad planificada. Ya no se trataba solo de fuerza bruta, sino de estrategia, cálculo y previsión. El conocimiento empezó a ofrecer ventajas que no eran visibles a simple vista, pero que resultaban decisivas. Las primeras civilizaciones comprendieron rápidamente que dominar el saber era una forma de dominar a otros. En Mesopotamia, en Egipto, en China y en distintas regiones del mundo antiguo, los gobernantes protegieron y financiaron a escribas, astrónomos, arquitectos e ingenieros. No lo hacían únicamente por curiosidad intelectual, sino porque ese conocimiento servía para construir murallas más sólidas, organizar ejércitos, planificar campañas y administrar territorios conquistados. La ciencia primitiva, todavía inseparable de la religión y la tradición, se convirtió en una herramienta al servicio del poder político y militar. En ese mundo antiguo, la observación del cielo permitía elegir el momento adecuado para iniciar una guerra. El conocimiento de los ríos y los caminos determinaba por dónde avanzar y por dónde defenderse. La comprensión básica de los materiales definía la calidad de las armas y las fortificaciones. Nada de esto era casual. Cada avance, por pequeño que pareciera, tenía un impacto directo en la capacidad de un pueblo para imponerse sobre otro. La guerra, a su vez, impulsaba nuevas observaciones, nuevos experimentos y nuevas soluciones técnicas. Si este tipo de relatos históricos, narrados con calma y profundidad, te acompañan en la noche y te resultan valiosos, te invito de manera tranquila a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios qué temas te gustaría explorar. Ese gesto simple ayuda a que este espacio continúe creciendo y ofreciendo más documentales como este. Con el tiempo, el conocimiento dejó de transmitirse únicamente de forma oral. La escritura permitió registrar técnicas, fórmulas, mediciones y estrategias. Esto hizo posible que la experiencia acumulada no se perdiera con una generación, sino que se perfeccionara. La guerra comenzó a apoyarse cada vez más en registros, cálculos y planificación. El saber dejó de depender exclusivamente de la memoria individual y pasó a convertirse en patrimonio colectivo, controlado muchas veces por las élites gobernantes. Es importante entender que, en estas etapas tempranas, no existía una separación clara entre ciencia, técnica y guerra. Todo formaba parte de un mismo proceso. El artesano que aprendía a trabajar el metal mejoraba herramientas agrícolas, pero también producía armas más eficaces. El constructor que levantaba templos aprendía a edificar murallas. El observador del cielo que regulaba calendarios religiosos también ayudaba a organizar campañas militares. La ciencia, tal como la entendemos hoy, aún no había nacido,
pero sus cimientos ya estaban profundamente ligados al conflicto. La guerra, por su parte, actuaba como un acelerador del conocimiento. La necesidad de superar al enemigo obligaba a innovar, a experimentar y a perfeccionar técnicas existentes. Cada enfrentamiento dejaba lecciones que se analizaban y se transmitían. En ese proceso lento y continuo, el conocimiento se transformaba en una ventaja estratégica. No siempre era visible, pero siempre estaba presente, silencioso, influyendo en decisiones y resultados. A lo largo de esta historia que comenzamos a recorrer, veremos cómo esa relación entre ciencia y guerra se vuelve cada vez más explícita, cómo el saber se institucionaliza, se financia y se orienta de manera deliberada hacia el conflicto. Pero en este primer momento, basta con comprender una idea fundamental. La ciencia no apareció como una actividad aislada o puramente intelectual. Desde sus orígenes más remotos, estuvo ligada a la necesidad de proteger, dominar y sobrevivir en un mundo marcado por la competencia y la violencia. Mientras la noche avanza y el ritmo de esta narración se mantiene sereno, podemos imaginar a esos primeros observadores del mundo, trabajando en silencio, sin saber que estaban dando forma a una relación que atravesaría milenios. Una relación en la que el conocimiento, una y otra vez, sería convocado para servir a la guerra, incluso cuando sus frutos terminarían transformando también la vida en tiempos de paz. A medida que las primeras civilizaciones se consolidaron, la guerra dejó de ser un acto impulsivo y comenzó a transformarse en una actividad profundamente planificada. Este cambio no ocurrió de manera repentina, sino como resultado de siglos de observación, cálculo y acumulación de experiencia. En ese proceso silencioso, la matemática y la ingeniería ocuparon un lugar central, aunque muchas veces invisible para quienes solo veían el choque final entre ejércitos. La matemática antigua no se parecía a la ciencia abstracta que conocemos hoy. Era una herramienta concreta, nacida de la necesidad de medir, contar y organizar. Medir la tierra significaba saber cuánto territorio se controlaba y cómo defenderlo. Contar hombres, recursos y provisiones permitía anticipar cuánto podía durar una campaña militar. Calcular distancias y tiempos hacía posible coordinar movimientos y evitar errores que podían resultar fatales. Cada número tenía un peso real y cada cálculo influía directamente en la vida de miles de personas. En las ciudades del mundo antiguo, la ingeniería comenzó a definir el paisaje de la guerra. Murallas, fosos, torres y puertas fortificadas no eran solo símbolos de poder, sino soluciones técnicas pensadas para resistir ataques prolongados. La altura de un muro, el grosor de una piedra, la inclinación de una rampa o la ubicación de una torre respondían a principios empíricos que se perfeccionaban con el tiempo. Cada asedio dejaba enseñanzas que eran observadas con atención, corregidas y aplicadas en futuras construcciones. La geometría antigua permitió diseñar estructuras más resistentes y eficientes, comprender cómo se distribuía el peso, cómo se propagaba la fuerza de un impacto o cómo se podía desviar un proyectil era esencial para la defensa. Del mismo modo, quienes atacaban aprendían a identificar los puntos débiles de esas fortificaciones. La guerra se convirtió así en un diálogo técnico constante entre defensa y ataque, donde cada avance de un lado impulsaba una respuesta del otro. Las máquinas de asedio son uno de los ejemplos más claros de esta relación entre conocimiento y conflicto. Catapultas, arietes, torres móviles y otros dispositivos no surgieron de la improvisación, sino de la aplicación sistemática de principios mecánicos. Aunque esos principios no estuvieran formulados en términos científicos modernos, se basaban en la observación cuidadosa del movimiento, la tensión y el equilibrio. La ingeniería antigua, alimentada por la necesidad de conquistar o resistir, se convirtió en una forma temprana de ciencia aplicada. La logística, a menudo ignorada en los relatos épicos, fue otro campo donde el conocimiento marcó la diferencia. Alimentar a un ejército, mantenerlo en marcha y garantizar su abastecimiento requería una comprensión profunda del territorio,
de los ciclos naturales y de la organización humana. Los caminos, los puentes y los sistemas de almacenamiento no solo facilitaban el comercio, sino que eran esenciales para la guerra. Quien dominaba la ingeniería civil, dominaba también la capacidad de mover tropas y sostener campañas prolongadas. En este contexto, el ingeniero militar comenzó a emerger como una figura clave, aunque raramente celebrada. No empuñaba armas en el campo de batalla, pero sus decisiones influían en cada enfrentamiento. Elegía dónde construir, cómo reforzar, por dónde avanzar y dónde detenerse. Su trabajo requería paciencia, observación y una comprensión profunda de los materiales disponibles. La piedra, la madera, el barro y el metal eran estudiados con atención, no desde la teoría, sino desde la experiencia acumulada. La matemática también permitió organizar el espacio de la guerra. Los campamentos militares seguían diseños precisos, pensados para maximizar la eficiencia y la seguridad. Las filas, los accesos, las zonas de almacenamiento y los espacios de descanso respondían a una lógica clara. Este orden no solo facilitaba el control, sino que transmitía una sensación de estabilidad y disciplina, fundamentales para mantener la cohesión de los ejércitos durante largos períodos de tensión. En muchas civilizaciones antiguas, este conocimiento estaba estrechamente vinculado al poder político. Los gobernantes comprendieron que proteger a quienes poseían saber técnico era una inversión estratégica. Los arquitectos, constructores y calculistas eran valorados no solo por su habilidad, sino por su capacidad de transformar el conocimiento en ventaja militar. Así, la ciencia práctica se integró de manera natural en la estructura del Estado y en la planificación de la guerra. La guerra, a su vez, actuaba como un espacio de prueba constante. Las teorías empíricas se confirmaban o se descartaban en función de su eficacia real. Un muro mal diseñado caía, una máquina mal equilibrada fallaba, un cálculo incorrecto podía costar una ciudad entera. Este proceso, duro y repetitivo, fue refinando el conocimiento técnico generación tras generación. Sin buscarlo de forma consciente, las sociedades antiguas estaban sentando las bases de un método que combinaba observación, ensayo y corrección. Mientras la noche avanza y esta historia se despliega con calma, resulta evidente que la guerra antigua fue mucho más que un enfrentamiento de voluntades. Fue un escenario donde la matemática y la ingeniería se desarrollaron en silencio, impulsadas por la necesidad de sobrevivir y dominar. Cada piedra colocada, cada distancia medida y cada estructura levantada formaron parte de un aprendizaje colectivo que transformó para siempre la forma de hacer la guerra. Este conocimiento, nacido en contextos de conflicto, no quedó limitado a ellos. Muchas de las técnicas desarrolladas para la defensa y el ataque terminaron influyendo en la construcción de ciudades, caminos y obras civiles que perduraron durante siglos. Así, incluso en la antigüedad, la relación entre ciencia y guerra mostró una de sus características más persistentes. Aquello que se crea para el conflicto suele dejar una huella duradera en la organización de la vida humana. Durante siglos, la guerra estuvo dominada por la fuerza física, la organización y la habilidad técnica heredada de generaciones anteriores. Sin embargo, en un momento difícil de precisar con exactitud, comenzó a gestarse un cambio profundo, uno que alteraría de manera irreversible la relación entre conocimiento y conflicto. Ese cambio no llegó de forma repentina ni espectacular, sino como una transformación lenta, impulsada por nuevos materiales, nuevas mezclas y una comprensión cada vez más refinada de la materia. La pólvora marcó uno de los puntos de inflexión más significativos en la historia de la guerra. Su origen, vinculado a experimentaciones alquímicas en Asia, no estuvo inicialmente relacionado con fines bélicos. Sin embargo, una vez comprendida su capacidad para liberar energía de forma violenta y controlada, su destino quedó sellado. La guerra encontró en ella una herramienta que alteraría por completo el equilibrio existente entre ataque y defensa. La aparición de armas impulsadas por pólvora modificó no solo la forma de combatir, sino también la manera de pensar la guerra. Las murallas, que durante siglos habían sido el símbolo máximo de la defensa, comenzaron a perder eficacia.
La ingeniería defensiva tuvo que adaptarse, bajando alturas, reforzando estructuras y rediseñando ciudades enteras. Este proceso obligó a arquitectos e ingenieros a repensar principios que hasta entonces parecían inamovibles. La metalurgia, por su parte, adquirió un papel aún más central. La calidad del metal determinaba la resistencia de cañones, armas de fuego y proyectiles. Fundir, moldear y reforzar metales dejó de ser una tarea artesanal para convertirse en una actividad estratégica. Pequeñas variaciones en la composición o en el proceso de enfriamiento podían significar la diferencia entre un arma fiable y un instrumento peligroso incluso para quien lo utilizaba. Este periodo estuvo marcado por una carrera silenciosa por el perfeccionamiento técnico. Cada avance era observado, copiado y mejorado. El conocimiento ya no se transmitía únicamente por tradición, sino también mediante registros escritos, tratados y manuales técnicos. La guerra comenzó a generar una literatura especializada, donde se describían procedimientos, se analizaban fallos y se proponían mejoras. La ciencia aplicada al conflicto empezó a adquirir una forma más reconocible. La introducción de la pólvora también transformó la experiencia humana del combate. El sonido, el humo y la distancia cambiaron la percepción del enfrentamiento. Ya no era necesario estar cerca del enemigo para causar daño. Esta distancia física tuvo consecuencias profundas en la organización de los ejércitos y en la psicología de la guerra. El cálculo balístico, aunque todavía rudimentario, empezó a ocupar un lugar central en la planificación militar. A medida que las armas se volvieron más complejas, también lo hizo el conocimiento necesario para fabricarlas y utilizarlas. Esto generó una creciente dependencia de especialistas. Fundidores, artilleros, ingenieros y técnicos comenzaron a formar parte esencial de los ejércitos. La guerra dejó de ser exclusivamente una cuestión de combatientes y pasó a involucrar redes enteras de producción, experimentación y mantenimiento. Este proceso no estuvo exento de errores y retrocesos. Muchas de las primeras armas de pólvora eran inestables, imprecisas y peligrosas. Sin embargo, cada fallo aportaba información valiosa. La observación cuidadosa de los resultados, la comparación entre distintas técnicas y la repetición constante permitieron una mejora gradual. Sin proponérselo explícitamente, la guerra estaba impulsando un método basado en prueba, error y corrección. La relación entre ciencia y poder se volvió aún más evidente en este contexto. Los estados comprendieron que controlar la producción de armas y el conocimiento asociado a ellas era fundamental para su supervivencia. Talleres, arsenales y centros de experimentación comenzaron a recibir apoyo directo de las autoridades. El conocimiento técnico pasó a ser un recurso estratégico, protegido y en muchos casos mantenido en secreto. Este periodo también marcó un cambio en la forma en que la sociedad percibía el conocimiento. La figura del técnico y del especialista ganó prestigio, aunque su trabajo estuviera vinculado a la destrucción. La guerra comenzó a depender cada vez más de quienes comprendían los procesos invisibles que daban forma a las armas y las fortificaciones. La ciencia, aunque todavía fragmentaria y empírica, se estaba integrando de manera definitiva en el corazón del conflicto. Mientras la noche avanza y la narración mantiene su ritmo sereno, es posible imaginar talleres iluminados por el fuego, hombres observando con atención la transformación del metal, mezclas probadas una y otra vez, y cálculos realizados con paciencia. En esos espacios silenciosos, lejos del campo de batalla, se estaba redefiniendo la guerra. Un cambio irreversible estaba en marcha, uno que prepararía el terreno para una relación cada vez más estrecha entre ciencia, Estado y conflicto armado. Lo que comenzó como una curiosidad alquímica terminó convirtiéndose en un motor de transformación histórica. La pólvora y la metalurgia no solo alteraron la forma de combatir, sino que obligaron a las sociedades a reorganizar su conocimiento, su producción y su manera de entender el poder. A partir de este momento,
La guerra y la ciencia ya no podrían separarse sin dejar huellas profundas en la historia humana. Con el paso de los siglos, la relación entre conocimiento y guerra comenzó a adquirir una forma más definida y organizada. A partir de la Edad Moderna, el saber dejó de depender exclusivamente de la experiencia individual y de los talleres dispersos, y empezó a integrarse de manera sistemática en las estructuras del Estado. Este proceso no fue inmediato ni uniforme, pero marcó un cambio profundo en la manera en que las sociedades concebían la ciencia y su utilidad en tiempos de conflicto. Los estados modernos comprendieron que la guerra ya no podía sostenerse solo con valor y tradición. Requería planificación, recursos y, sobre todo, conocimiento especializado. Así surgieron academias militares, arsenales estatales y observatorios financiados por el poder político. En estos espacios, el saber comenzó a ser recopilado, enseñado y perfeccionado con un propósito claro: fortalecer la capacidad militar de la nación. La ciencia dejó de ser un conjunto disperso de prácticas y se transformó en una herramienta estratégica cuidadosamente administrada. La matemática adquirió un rol cada vez más central. El cálculo permitió mejorar la artillería, optimizar trayectorias y prever resultados. Aunque todavía lejos de la precisión contemporánea, estos avances representaron un salto cualitativo. La balística, por ejemplo, comenzó a estudiarse de manera sistemática, combinando observación empírica con razonamiento matemático. Cada disparo fallido se analizaba, cada ajuste se registraba y poco a poco se fue construyendo un cuerpo de conocimiento que reducía la incertidumbre del combate. La cartografía se convirtió en otro pilar fundamental. Conocer el territorio significaba controlarlo. Mapas cada vez más detallados permitían planificar campañas, elegir rutas seguras y anticipar obstáculos. El trabajo de los cartógrafos, apoyado por mediciones astronómicas y técnicas geométricas, transformó la guerra en una actividad profundamente espacial. Ya no se avanzaba a ciegas, se avanzaba con una representación mental y gráfica del mundo, fruto de horas de observación y cálculo. La navegación también experimentó una revolución impulsada por el conocimiento científico. En un mundo donde el control de los mares significaba poder económico y militar, mejorar la orientación y la precisión era una prioridad. Instrumentos, tablas y métodos de cálculo permitieron a las flotas recorrer mayores distancias con mayor seguridad. La guerra se expandió más allá de las fronteras terrestres, y la ciencia acompañó ese movimiento, ofreciendo soluciones a problemas complejos planteados por el océano y el cielo. En este periodo, la medicina militar comenzó a desarrollarse con mayor atención. Las guerras demostraron que la supervivencia de los ejércitos no dependía solo de la victoria en el campo de batalla, sino también de la capacidad de mantener a los soldados con vida. El estudio de heridas, infecciones y métodos de tratamiento avanzó lentamente, impulsado por la necesidad. Cada conflicto aportaba nuevos datos, nuevas observaciones y nuevas prácticas que se incorporaban a un conocimiento médico aún en formación. El ingeniero militar se consolidó como una figura clave dentro del aparato estatal. Su formación ya no era improvisada, sino estructurada. Aprendía a diseñar fortificaciones adaptadas a la artillería, a construir puentes temporales, a planificar asedios y defensas. Este conocimiento, acumulado y transmitido, generó una continuidad que permitió avances sostenidos. La guerra, en este contexto, se volvió cada vez más dependiente de quienes comprendían las leyes que regían los materiales, el espacio y el movimiento. La ciencia comenzó también a adoptar una dimensión administrativa. Registros, informes y tratados circulaban entre instituciones, creando una red de conocimiento compartido, aunque cuidadosamente controlado. El Estado entendió que proteger esta información era tan importante como producirla. El secreto se convirtió en un componente esencial del saber militar. Lo que se sabía, quién lo sabía y cómo se transmitía pasó a ser una cuestión de seguridad. Este proceso tuvo consecuencias profundas en la relación entre ciencia y sociedad. El conocimiento, financiado y dirigido por el Estado, empezó a orientarse de manera preferente hacia aplicaciones militares. Aunque muchos avances terminarían beneficiando a la vida civil, su origen estuvo marcado por la necesidad de fortalecer el poder bélico.
La ciencia se volvió más precisa, más sistemática y más dependiente de estructuras políticas que definían sus prioridades. Si este recorrido pausado por la historia del conocimiento y la guerra te resulta valioso, te invito de manera serena a apoyar este espacio suscribiéndote al canal, dejando un me gusta y compartiendo en los comentarios tus reflexiones. Ese apoyo silencioso permite que este tipo de documentales continúen desarrollándose con profundidad y cuidado. A medida que la era moderna avanzaba, la guerra se transformó en un fenómeno cada vez más complejo. Ya no era solo un choque de ejércitos, sino una movilización total de recursos, saberes e instituciones. La ciencia, integrada al Estado, se convirtió en un componente permanente del conflicto. Cada avance técnico generaba una ventaja temporal, y cada ventaja impulsaba una respuesta del adversario. Así se configuró un ciclo continuo de innovación y adaptación. En este contexto, el conocimiento dejó de ser neutral, se volvió selectivo, orientado y, en muchos casos, instrumentalizado. Sin embargo, también se volvió más poderoso. Las bases de la ciencia moderna, con su énfasis en la observación, la medición y la verificación, se fortalecieron en medio de esta tensión constante. La guerra, una vez más, actuó como un catalizador, acelerando procesos que quizá habrían avanzado con mayor lentitud en tiempos de paz. Mientras la narración avanza suavemente en la noche, es posible imaginar despachos iluminados por lámparas tenues, mesas cubiertas de mapas, instrumentos de medición cuidadosamente alineados y hombres dedicados a calcular, registrar y planificar. Lejos del ruido del combate, en esos espacios silenciosos, la ciencia y el Estado estaban redefiniendo la forma de hacer la guerra. Un proceso que sentaría las bases para transformaciones aún más profundas en los siglos por venir. A comienzos del siglo XX, la relación entre ciencia y guerra alcanzó un punto de transformación sin precedentes. Lo que durante siglos había sido un vínculo progresivo y, en muchos casos, fragmentado, se convirtió en una integración total. La guerra dejó de ser un fenómeno limitado al frente de combate y pasó a involucrar a sociedades enteras. En ese contexto, la ciencia ya no acompañaba al conflicto, lo estructuraba. La industrialización había cambiado la manera de producir bienes, y la guerra no fue una excepción. La capacidad de fabricar armas, municiones y equipos en grandes cantidades se volvió un factor decisivo. La ciencia aplicada a la producción permitió estandarizar procesos, mejorar materiales y reducir tiempos. Cada avance técnico se traducía en una mayor capacidad de sostener el esfuerzo bélico. La guerra industrial no se medía solo en victorias tácticas, sino en cifras, ritmos de producción y eficiencia. La Primera Guerra Mundial marcó un quiebre profundo. Por primera vez, el conflicto se sostuvo durante años mediante una movilización científica y técnica constante. La química adquirió un protagonismo inquietante. El desarrollo de explosivos más potentes, gases tóxicos y nuevos métodos de fabricación mostró hasta qué punto el conocimiento podía ser orientado hacia la destrucción sistemática. Estos avances no surgieron de la improvisación, sino del trabajo metódico en laboratorios organizados para responder a necesidades militares específicas. La física también ingresó de lleno en el conflicto. El estudio de la energía, la presión y la propagación de ondas permitió mejorar la artillería y comprender mejor los efectos de las explosiones. Los cálculos se volvieron más precisos y la experimentación más controlada. Cada prueba realizada lejos del frente tenía consecuencias directas en él. El laboratorio se convirtió en una extensión silenciosa del campo de batalla. La estadística comenzó a desempeñar un papel fundamental. Analizar pérdidas, calcular probabilidades y optimizar recursos se volvió indispensable. La guerra industrial exigía decisiones basadas en datos, no solo en intuición. El conocimiento matemático permitió evaluar escenarios, prever necesidades y ajustar estrategias. Este enfoque transformó la manera en que se planificaban las campañas, introduciendo una lógica racional
que buscaba minimizar errores y maximizar resultados. La medicina militar experimentó avances significativos, impulsados por la magnitud del conflicto. Las heridas causadas por nuevas armas plantearon desafíos inéditos. El estudio sistemático del trauma, las infecciones y los métodos de tratamiento se intensificó. Aunque el sufrimiento humano fue inmenso, cada observación contribuyó a mejorar técnicas médicas que con el tiempo trascenderían el ámbito militar. La ciencia médica avanzó en condiciones extremas, marcada por la urgencia y la repetición constante. La organización del trabajo científico cambió de manera radical. Los investigadores ya no trabajaban de forma aislada, sino integrados en equipos coordinados por el Estado. La colaboración entre disciplinas se volvió habitual. Ingenieros, químicos, físicos y médicos compartían información y objetivos. Esta forma de trabajo, nacida en la guerra, sentó las bases de la investigación moderna a gran escala. El concepto de guerra total implicó que el conocimiento mismo se transformara en un recurso estratégico. Proteger información, controlar su difusión y acelerar su aplicación se volvieron prioridades. El secreto científico adquirió un valor comparable al del territorio o las armas. La ciencia dejó de ser pública y abierta para convertirse, en muchos casos, en un saber reservado, cuidadosamente gestionado por las autoridades. La experiencia de la guerra industrial dejó una huella profunda en la percepción social de la ciencia. Por un lado, mostró su capacidad para resolver problemas complejos y sostener esfuerzos colectivos. Por otro, evidenció su potencial destructivo cuando se orientaba exclusivamente al conflicto. Esta ambivalencia comenzó a generar reflexiones éticas que, aunque todavía incipientes, marcarían debates futuros. Mientras la narración avanza lentamente, es posible imaginar fábricas funcionando día y noche, laboratorios llenos de instrumentos, científicos trabajando bajo presión y ejércitos dependiendo de resultados que se gestaban lejos del frente. La guerra ya no se decidía solo en trincheras o campos abiertos, sino en espacios cerrados, iluminados artificialmente, donde el conocimiento se transformaba en poder. La guerra industrial consolidó una realidad que ya no tendría marcha atrás. La ciencia se volvió indispensable para el conflicto moderno. Cada avance tecnológico elevaba el umbral de complejidad y exigía nuevos conocimientos para ser comprendido y superado. El laboratorio se integró de manera definitiva en la maquinaria bélica, y el conocimiento pasó a ser una de las armas más influyentes de todas. Este periodo dejó una enseñanza silenciosa, pero persistente. Cuando la ciencia se vincula de forma total con la guerra, sus efectos trascienden el tiempo del conflicto. Las técnicas, los métodos y las estructuras creadas para la destrucción continúan influyendo en la organización de la sociedad mucho después de que cesan los combates. Así, la guerra industrial no solo transformó la manera de luchar, sino también la forma en que la humanidad produce, investiga y comprende el mundo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la relación entre ciencia y guerra ya no era una novedad. Sin embargo, la magnitud del conflicto llevó esa relación a un nivel nunca antes alcanzado. La ciencia dejó de ser un apoyo importante para convertirse en un elemento absolutamente central. Cada decisión estratégica, cada movimiento y cada posibilidad de victoria o derrota estuvieron profundamente condicionados por avances científicos desarrollados lejos del frente, en laboratorios protegidos y centros de investigación cuidadosamente organizados. La guerra se transformó en un fenómeno global, y la ciencia fue llamada a responder a problemas de una escala inédita. La coordinación entre gobiernos, universidades, industrias y fuerzas armadas se volvió constante. Investigadores de distintas disciplinas trabajaron bajo una presión enorme, conscientes de que sus resultados podían alterar el curso del conflicto. La investigación científica adquirió un ritmo acelerado, impulsado por la urgencia y la competencia entre potencias. Uno de los campos más decisivos
fue el de la detección y la comunicación. El desarrollo del radar permitió observar lo que antes permanecía oculto. Aviones y flotas dejaron de depender únicamente de la vista humana. Ondas invisibles comenzaron a revelar la presencia del enemigo a grandes distancias. Este avance transformó la guerra aérea y naval, introduciendo una dimensión tecnológica que redujo la incertidumbre y amplió la capacidad de anticipación. El conocimiento físico se tradujo directamente en ventaja estratégica. La criptografía alcanzó un nivel de sofisticación sin precedentes. Proteger las comunicaciones propias y descifrarlas del enemigo se volvió una prioridad absoluta. Matemáticos, ingenieros y lingüistas trabajaron juntos en sistemas de cifrado cada vez más complejos. El silencio, la información incompleta y el engaño se convirtieron en armas tan poderosas como cualquier dispositivo físico. La guerra comenzó a librarse también en el terreno abstracto de los símbolos y los códigos. La medicina militar continuó avanzando, enfrentándose a desafíos extremos. La escala del conflicto produjo una cantidad inmensa de heridos, lo que obligó a perfeccionar técnicas quirúrgicas, métodos de evacuación y tratamientos contra infecciones. La observación sistemática de lesiones y la experimentación controlada permitieron mejorar la supervivencia. Estos avances, aunque nacidos en el contexto de la guerra, transformarían la medicina en los años posteriores. La ingeniería alcanzó una complejidad sin precedentes. La producción de vehículos, aeronaves y armamento requirió una precisión cada vez mayor. La ciencia de los materiales se desarrolló rápidamente, buscando resistencia, ligereza y durabilidad. Cada mejora, por mínima que pareciera, tenía consecuencias directas en el campo de batalla. El conocimiento técnico se convirtió en un recurso tan estratégico como el combustible o las tropas. La física ocupó un lugar central en esta etapa. El estudio de la energía y la materia condujo a desarrollos que cambiarían la historia de forma irreversible. La investigación nuclear, impulsada por el temor a que el enemigo alcanzara primero ciertos resultados, avanzó a un ritmo acelerado. Laboratorios enteros fueron dedicados a comprender procesos fundamentales de la naturaleza con un objetivo claro y limitado: producir un arma decisiva. La ciencia alcanzó un punto donde su poder superó cualquier antecedente. Este proceso planteó dilemas profundos para quienes participaron en él. Muchos científicos se encontraron trabajando en proyectos cuyos resultados podían causar una destrucción masiva. Sin embargo, el contexto de la guerra total reducía los márgenes de elección. El conocimiento, una vez producido, ya no pertenecía únicamente a quien lo generaba. Pasaba a formar parte de una maquinaria colectiva orientada al conflicto. La organización de la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial consolidó un modelo que perduraría en el tiempo. Grandes proyectos financiados por el Estado, equipos interdisciplinarios, objetivos definidos y plazos estrictos. Este modelo demostró una eficacia enorme, pero también reforzó la dependencia de la ciencia respecto al poder político y militar. El saber se volvió más poderoso, pero también más condicionado. La guerra aérea, profundamente influida por avances científicos, transformó la experiencia del conflicto para las poblaciones civiles. La capacidad de atacar a distancia, guiada por cálculos precisos y tecnologías avanzadas, amplió el alcance de la guerra más allá de los frentes tradicionales. La ciencia permitió una precisión inédita, pero también una capacidad de destrucción sin precedentes. Mientras la narración avanza lentamente en la noche, es posible imaginar laboratorios ocultos, científicos trabajando en silencio, pizarras cubiertas de fórmulas y equipos funcionando sin descanso. Lejos del ruido de las explosiones, se tomaban decisiones que definirían el destino de millones de personas. La guerra se había convertido en un fenómeno profundamente científico, sostenido por conocimientos que pocos comprendían en su totalidad. Al finalizar el conflicto, el mundo quedó marcado por los resultados de esta integración total entre ciencia y guerra. Las tecnologías desarrolladas demostraron el poder del conocimiento organizado, pero también revelaron sus riesgos.
La ciencia había demostrado ser capaz de inclinar la balanza de la historia, pero a un costo humano y moral difícil de ignorar. Esta etapa dejó una huella profunda y duradera. La relación entre ciencia y guerra ya no podría volver a ser parcial o limitada. A partir de este momento, cada avance científico sería observado también desde su potencial militar. La Segunda Guerra Mundial selló definitivamente la unión entre conocimiento y poder, preparando el escenario para una nueva etapa de tensión, vigilancia y competencia global. Cuando el mundo emergió de la Segunda Guerra Mundial, no lo hizo en calma. El conflicto había terminado en los campos de batalla, pero una nueva forma de tensión comenzó a extenderse de manera silenciosa y persistente. La guerra ya no se manifestaría principalmente a través de enfrentamientos directos entre ejércitos, sino mediante una competencia constante por el conocimiento, la tecnología y la capacidad de anticipación. En este nuevo escenario, la ciencia ocupó un lugar central, convirtiéndose en el eje de una confrontación prolongada y profundamente estratégica. La llamada Guerra Fría transformó la relación entre ciencia y guerra de una manera particular. El conflicto no buscaba una victoria inmediata, sino una superioridad sostenida en el tiempo. La disuasión se volvió el principio dominante. No se trataba tanto de usar el poder acumulado, sino de demostrar que se lo poseía. En este contexto, la ciencia y la tecnología adquirieron un valor simbólico y práctico al mismo tiempo. Cada avance científico era interpretado como una señal de fuerza. La investigación nuclear continuó desarrollándose, no solo como herencia del conflicto anterior, sino como elemento central del equilibrio global. El conocimiento sobre la energía y la física de partículas se volvió un componente fundamental de la estrategia internacional. La posibilidad de una destrucción masiva actuó como freno y como amenaza constante. La ciencia, una vez más, había ampliado los límites de la guerra, llevándolos a un terreno donde la confrontación directa podía significar el fin de todo. La carrera espacial se convirtió en uno de los escenarios más visibles de esta competencia. Aunque presentada como una empresa científica y exploratoria, estuvo profundamente atravesada por intereses militares. El desarrollo de cohetes, sistemas de navegación y tecnologías de control remoto tenía aplicaciones claras en el ámbito bélico. Llegar más alto y más lejos significaba también observar mejor, comunicarse con mayor rapidez y demostrar superioridad tecnológica. El cielo se transformó en un nuevo espacio de vigilancia y poder. La computación emergió como una herramienta decisiva. El procesamiento de información a gran escala permitió analizar datos, simular escenarios y coordinar sistemas complejos. Lo que había comenzado como un apoyo técnico durante la guerra se transformó en una infraestructura esencial. La capacidad de calcular, almacenar y transmitir información se volvió estratégica. La Guerra Fría se sostuvo, en gran medida, sobre flujos invisibles de datos y cálculos realizados en silencio. La vigilancia adquirió una dimensión inédita. Satélites, sensores y sistemas de escucha permitieron observar movimientos a escala global. La ciencia aplicada a la observación redujo el espacio para el secreto absoluto. Cada ensayo, cada desplazamiento y cada señal podía ser detectada y analizada. Esta capacidad de ver sin ser visto redefinió la noción misma de seguridad. El conocimiento ya no solo permitía atacar o defender, sino también vigilar de manera constante. La investigación científica se volvió permanente, incluso en ausencia de enfrentamientos directos. Laboratorios y centros de desarrollo trabajaban sin pausa, impulsados por la lógica de la competencia. La innovación dejó de responder exclusivamente a necesidades inmediatas y comenzó a orientarse hacia escenarios futuros, muchas veces hipotéticos. La ciencia se proyectó hacia lo que podría suceder, anticipando amenazas y posibilidades. Este período también intensificó la relación entre ciencia y secreto.
gran parte del conocimiento producido permanecía clasificado, inaccesible para la sociedad en general. La transparencia, característica ideal del saber científico, quedó relegada frente a las exigencias de la seguridad nacional. El conocimiento se fragmentó, compartido solo entre círculos cerrados, reforzando la distancia entre quienes investigaban y quienes vivían bajo las consecuencias de esas investigaciones. La vida cotidiana comenzó a verse influida por tecnologías nacidas en este contexto. Sistemas de comunicación, avances en electrónica y desarrollos informáticos, concebidos inicialmente para fines estratégicos, encontraron aplicaciones civiles. Sin embargo, su origen marcó una impronta particular. La ciencia seguía avanzando bajo la sombra de la guerra, incluso cuando sus resultados parecían alejados del conflicto. La Guerra Fría también generó una tensión constante en la comunidad científica. Investigar significaba, muchas veces, contribuir indirectamente a un sistema de confrontación permanente. La neutralidad se volvía difícil de sostener. Cada avance podía ser interpretado como una ventaja para uno u otro bloque. El conocimiento, incluso cuando buscaba comprender el mundo, quedaba atrapado en una lógica de competencia global. Mientras la narración avanza con calma, es posible imaginar centros de control silenciosos, pantallas iluminadas en la oscuridad, cálculos realizados a horas tardías y señales que atraviesan el espacio sin ser percibidas. La guerra ya no necesitaba ruido constante para existir. Se sostenía en la vigilancia, en la espera y en la acumulación paciente de conocimiento. Este periodo dejó una herencia duradera. La idea de que la seguridad depende del avance científico se instaló profundamente en las estructuras políticas y sociales. La ciencia pasó a ser vista no solo como una herramienta de progreso, sino como un elemento indispensable para la supervivencia en un mundo dividido. La tensión permanente moldeó prioridades, financiamientos y líneas de investigación. Al acercarse el final de esta etapa, el mundo había cambiado de manera irreversible. La Guerra Fría no solo redefinió las relaciones internacionales, sino también la forma en que la ciencia se integraba a la vida cotidiana y a las decisiones políticas. El conocimiento se convirtió en una forma de poder silencioso, siempre presente, siempre en desarrollo. Así, la guerra sin combate directo dejó una marca profunda. La ciencia, utilizada para observar, calcular y anticipar, sostuvo un equilibrio frágil durante décadas. Un equilibrio construido sobre la idea de que saber más significaba estar más preparado. En ese mundo de tensión constante, el conocimiento se volvió una vigilia permanente, una presencia silenciosa que acompañó a la humanidad en uno de los periodos más largos y complejos de su historia. Cuando las grandes tensiones del siglo XX comenzaron a transformarse y el mundo entró en una nueva etapa histórica, la relación entre ciencia y guerra no desapareció, simplemente cambió de forma. Lo que quedó fue una herencia profunda, silenciosa y persistente. Una herencia hecha de tecnologías, métodos, estructuras de investigación y dilemas éticos que continuaron influyendo en la vida cotidiana mucho después de que los conflictos abiertos parecieran haber terminado. La ciencia desarrollada en contextos de guerra no se detuvo con la firma de tratados o el fin de enfrentamientos directos. Por el contrario, muchos de esos avances encontraron nuevas aplicaciones en tiempos de paz. Sistemas de comunicación, tecnologías médicas, materiales avanzados y herramientas de análisis nacidas bajo presión militar comenzaron a integrarse en la sociedad civil. Sin embargo, su origen dejó una marca difícil de borrar. El conocimiento seguía llevando consigo la memoria del conflicto. Uno de los rasgos más duraderos de esta herencia fue la misma estructura de la investigación científica. Los grandes proyectos coordinados, el financiamiento estatal a gran escala y la colaboración interdisciplinaria se consolidaron como modelo dominante. Este modo de producir conocimiento, demostrado como eficaz durante la guerra, pasó a ser habitual también en otros ámbitos. La ciencia moderna heredó esa lógica de organización, con sus fortalezas y sus tensiones. Al mismo tiempo,
los dilemas éticos adquirieron una presencia cada vez más clara. A medida que el poder del conocimiento se hacía más evidente, surgieron preguntas difíciles de evitar. ¿Hasta qué punto la ciencia puede separarse de sus aplicaciones? ¿Quién es responsable de los usos del conocimiento una vez que éste existe? Estas preguntas no encontraron respuestas simples. Se mantuvieron abiertas, acompañando cada nuevo avance tecnológico. La guerra había demostrado que la ciencia no es neutral en sus efectos, aunque lo sea en su método. El mismo conocimiento que permite curar puede ser utilizado para destruir. Esta ambivalencia se convirtió en una característica permanente del mundo contemporáneo. La ciencia avanzaba, pero siempre bajo la sombra de su posible uso bélico. Cada descubrimiento era observado no solo por su potencial beneficio, sino también por su capacidad de alterar equilibrios de poder. La vigilancia, heredera directa de la Guerra Fría, continúa expandiéndose de manera silenciosa. Tecnologías desarrolladas para observar al enemigo comenzaron a utilizarse para gestionar sociedades enteras. El conocimiento científico permitió medir, registrar y analizar comportamientos a una escala inédita. Aunque presentado como una herramienta de seguridad o eficiencia, este fenómeno planteó nuevas tensiones entre control y libertad. La ciencia seguía siendo un instrumento poderoso, capaz de moldear realidades. En este nuevo escenario, la guerra ya no necesitaba manifestarse de manera constante para influir en el rumbo del conocimiento. Bastaba con la posibilidad del conflicto. La preparación permanente, la anticipación y la disuasión continuaron orientando líneas de investigación. La ciencia se mantuvo en estado de alerta, siempre lista para responder a amenazas que podían o no materializarse. Sin embargo, también surgieron movimientos de reflexión y crítica. Científicos, filósofos e historiadores comenzaron a analizar con mayor profundidad la relación entre conocimiento y poder. La historia de la ciencia y la guerra se convirtió en un campo de estudio en sí mismo. Comprender el pasado pasó a ser una forma de intentar orientar el futuro, aunque sin garantías de éxito. A lo largo de este recorrido histórico, se vuelve evidente que la ciencia y la guerra no son fuerzas separadas que se cruzan ocasionalmente. Son procesos que han evolucionado juntos, influyéndose mutuamente durante milenios. Desde las primeras observaciones del entorno hasta las tecnologías más complejas, el conocimiento ha sido convocado una y otra vez para servir al conflicto. Al mismo tiempo, ha dejado aportes duraderos que transformaron la vida humana de maneras profundas. Mientras esta narración se aproxima a su final, el ritmo se vuelve aún más pausado. La noche avanza, y con ella la sensación de que esta historia no se cierra del todo. La relación entre ciencia y guerra continúa, adaptándose a nuevos contextos, nuevas herramientas y nuevas preocupaciones. Lo que permanece es la certeza de que el conocimiento seguirá siendo una de las fuerzas más influyentes en el destino de la humanidad. Comprender esta historia no implica justificar la violencia ni glorificar el conflicto. Implica reconocer cómo, en momentos de tensión extrema, la ciencia ha sido moldeada por las circunstancias y, a su vez, ha moldeado el mundo. Este reconocimiento es parte de una mirada madura sobre el pasado, una mirada que busca entender antes que juzgar. Y ahora, mientras este documental nocturno llega a su tramo final, te invito a continuar explorando estas historias. Si este recorrido por la ciencia y la guerra te resultó interesante, podés encontrar más contenidos similares en el video que aparece en pantalla o recorrer la playlist completa del canal, pensada para acompañarte con calma y profundidad en cada noche. Si aún no lo hiciste, suscribirte al canal es una forma sencilla de seguir conectado con nuevos documentales históricos narrados con este mismo tono sereno. Tu apoyo permite que estas historias sigan siendo contadas con el tiempo, el cuidado y el respeto que merecen. La historia, como el conocimiento, nunca se detiene del todo. Continúa, incluso cuando cerramos los ojos. Y en ese fluir constante, siempre hay nuevas preguntas esperando ser observadas con calma, en silencio
bajo la luz suave de la noche.